Siempre lo ha dicho Gustavo Petro, lo han dicho sus ministros, el tema de inversión social, cómo darle otras oportunidades, otras alternativas, pero en últimas todo lo que anuncian y todo lo que dicen siempre termina siendo, quedando en el discurso, un discurso vacío que solo busca instrumentalizar o echarle las culpas a otros, a la oposición, justificar su inacción, la precariedad de lo que ha significado este gobierno, al punto que efectivamente lo que esperábamos nosotros que fueran las soluciones, pues terminaron en absolutamente nada. Y esas inversiones, esos proyectos de transformación, pues no se dieron, y eso hay que decirlo. Pero Óscar, tú muy bien resaltabas el valor de la oposición, el valor de lo que hacemos, que aún en las circunstancias difíciles en las que hoy somos víctimas como oposición, de ver la cantidad de mensajes de odio, de división, que el mismo presidente Gustavo Petro se ha encargado de posicionar y de enfrentar inclusive una lucha de clases con quienes representamos otras visiones, porque él pareciera que por ser el presidente de la República, entonces su palabra es la verdad y la única opción, y no. Creo que el respeto por las instituciones y por quienes hoy tenemos voces diferentes en el Congreso es igualmente válida, porque también son millones de electores los que han traído acá a los congresistas. Que un gobierno de izquierda popular hoy gobierne el país, creo que es un avance. O sea, para la democracia es importante que esas voces, esos liderazgos que siempre hicieron oposición, tuvieran la oportunidad de gobernar. Y aquí nos encontramos con dos fenómenos. Que quienes empezaron a gobernar siguieron haciéndose oposición porque en lugar de generar liderazgo tenían diatribas contra el establecimiento público, pero se olvidaron que quienes dominaban y manejaban el establecimiento público pues eran ellos mismos. Pero también un sector que se enseñó a gobernar históricamente y que tampoco encontraron naturalmente cómo acomodarse en la oposición, para ser justo. Desde allí creo que el gobierno tuvo tropiezos y también siento que no todos los que les obligaba a hacer oposición la hicieron. Y ahí hay unos escándalos que también hay que decirlo, que hace parte de ese contraste. Y aquí quiero resaltar algo. Cambio Radical ha hecho una oposición juiciosa, donde ha logrado ante todo distanciarse del gobierno para no hacer daño, hacer reflexiones de oposición. Allí hemos estado nosotros trabajando con datos, con cifras, con propuestas. Quiero que la gente lo sepa. Cambio Radical hizo propuestas de reforma a la salud. Cambio Radical ha hecho proposiciones en todas las reformas, pero además de ello, Cambio Radical inició apoyando la paz total. Hicimos unas observaciones, precisamente frente a las gabelas que iban a tener ciertos personajes como gestores de paz. Dicho y hecho, no hizo caso el gobierno frente a las observaciones que hicimos. Hemos hecho una oposición de respeto, pero no hemos recibido respeto del gobierno. Y hemos recibido voces muy fuertes del gobierno que no acepta que le digamos que las reformas son necesarias, pero que las que plantea de la manera como las plantea no obedecen tampoco a la realidad de la necesidad del pueblo colombiano. Hoy después de haberlo advertido, vemos cómo hay una crisis en la salud, cómo a los colombianos les toca hacer unas filas enormes para poder recibir sus medicamentos y unas filas enormes para no recibir las remisiones de intervención. Las enfermedades de alto costo, de cierta complejidad, prácticamente se volvieron una odisea. Enfermarse de cáncer o tener una enfermedad de cierta gravedad en este país casi que se volvió una sentencia de muerte. Y es allí donde nosotros tenemos que decir, lo advertimos como oposición, lo dijimos claramente frente a lo que iba a suceder. No solo fue en la paz total, fue también en la salud. Y contrario a ello, el gobierno se ha dedicado a insultar a la oposición. Esperamos que esas voces de insulto, de adjetivos graves que le hace a la oposición,
pues mermen, que le mermen el calibre ya de esas palabras. Y lo que nosotros sí queremos decirle a la gente en los territorios, en Arauca, en Norte de Santander, en Nariño, en Cauca, en Chocó, es que no es cierto que el gobierno represente en exclusividad la voz del pueblo. Nosotros somos pueblo. Nosotros caminamos en medio del pueblo. Nosotros somos la voz también de esos territorios, de esos municipios que están marginados y que desde allí hacemos liderazgo político. La oposición en Colombia tiene una situación hoy muy compleja porque el gobierno no ha enseñado a gobernar y sí a hacer oposición, no respeta la oposición actual. Y queremos nosotros, antes que cualquier cosa, dejar un mensaje claro. Nuestra oposición es reflexiva, tiene propuesta y ante todo tenemos vocación de poder. Eso es lo que siempre le hemos llevado a nuestra gente en cada uno de los barrios, veredas y municipios. ¿Cómo vamos nosotros a plantear que este señor presidente, desconectado totalmente de las circunstancias, que pretenda seguir apuntándole a una consulta popular, diciendo que las reformas van porque van, sabiendo en las circunstancias en las que estamos actuales? ¿Cómo ves tú venir ese proceso electoral para el 2026? ¿O crees, como muy bien lo manifestaba Germán Vargas Lleras, que las elecciones están en máximo riesgo? Nosotros estamos expectantes a cada movimiento del gobierno. Una consulta popular no es algo malo, una consulta popular es un instrumento de participación ciudadana. Lo malo es que salga debajo de la manga como una acción retadora al Congreso, violando totalmente la independencia de los poderes cuando el Congreso se manifiesta y dice que no. Complicado es cuando a las altas cortes se les ultraja o cuando se desacredita a los entes de control cuando van en vía contraria al gobierno. Allí de verdad que se encienden todas las alarmas. Y creemos nosotros que el llamado que hacemos como oposición es a que se respete la democracia, a que se respete la independencia de los poderes. Desgraciadamente estamos en una sociedad en estado de crispación, en una sociedad polarizada. El presidente Petro ganó por un margen muy pequeñito y la sociedad sigue tan o más polarizada que en el momento en que ganó. No sé él qué tanto terreno haya ganado del otro sector que no lo acompañó, pero yo sí creo que ha perdido mucho terreno en el que sí lo acompañó. Y eso nos va reflejando la realidad política que, entre otras cosas, yo siento que el gobierno no acepta que gran parte de su convergencia se le ha volteado, se le ha salido. No acepta que cada ministro que fue saliendo, Cecilia López, Ocampo, Alejandro Gaviria, 40. Y qué tal las cartas ahorita de Leiva, salen automáticamente a la oposición, a ejercer oposición. Eso deja mucho que decir, porque es que frente a lo que significa el gobierno, entendemos que no ha avanzado mucho frente a lo que ellos quisieran. Y creemos que ante todo tenemos que pensar en Colombia, en la democracia, en las brechas sociales, cómo cerrarlas, en toda esa población desatendida por estar haciendo pulsos ideológicos contrario a poder generar transformaciones reales, que es lo que Colombia exige, pide y necesita. Oscar, ¿tú crees que si el gobierno se empeña en sí o sí hacer esa consulta popular, sí o sí pasar por encima del Congreso, de la decisión que tomó el Senado, por encima inclusive de las Cortes, que es debidamente el Consejo de Estado quien tiene que dirimir esa situación actual, hay una ruptura institucional? Bueno, yo creo que sí, pero confío en las Cortes mucho. Las Cortes, que entre otras cosas, además del Consejo de Estado, también se puede pronunciar la Corte Constitucional, pues hemos visto fortaleza en ellas. Y yo no creo que la Corte Constitucional la maneje el gobierno como muchas voces así lo quieren mostrar. Lo que nosotros sí entendemos es de que el gobierno hace sus pataletas, hace sus berrinches, hace acciones con cierto despropósito
pero aquí todavía existe una institucionalidad en este país. Esto no es una república bananera, esto es un país con historia, con luchas propias, que ha avanzado, que ha construido, con problemas, con dificultades, con historias de dolor enormes que ha tenido este país, pero este país tampoco es tan endeble como muchos creen. Ahí están las Cortes, ahí está un Congreso que también se ha hecho sentir, y creo que desde allí eso es garantía para que los colombianos puedan esperar unas próximas elecciones sin que nadie le meta la mano y que puedan tener transparencia absoluta para decir que la democracia se sigue garantizando.